No, gracias a usted que no había grabado. P y Q, funciones de clase C1 en el dominio. Y digamos teníamos C, una curva de Jordan. De omega, ¿no? Cuyo interior está contenido en omega. Entonces, orientada positivamente. Entonces uno tiene que la integral doble sobre el interior de la curva de Q de X menos de P de Y, de X de Y, era igual a integral sobre el borde, sobre la curva de P de X más Q de Y. Ahí, ese es más o menos, eso es el teorema de Green. Y es fundamental que estos sean de clase C1, que el interior de la curva esté metido en el conjunto, porque puede tener un hueco. Por ejemplo, P igual a menos Y, creo, sobre X cuadrado más Y cuadrado, y Q creo que X sobre X cuadrado más Y cuadrado, una cosa así. Esta cosa tiene problemas en cero. Y si la curva es una circunferencia de radio 1, esta integral da 2pi. Si fuera recorrida una sola vez. Y entonces, pero esta cosa, si haces esto, le da 0. ¿No? Entonces se necesita que el interior quede contenido en omega, ¿vale? Bueno, yo no sé hasta qué punto hemos llegado. Es el teorema. Creo que hicimos ejemplos. Cómo se podía escribir de manera vectorial, tipo rotacional, ¿no? Si tú miras el campo F igual a P, Q0, entonces lo puedes escribir de esta manera, como de forma rotacional. Eso es el teorema de Stokes, que es el que vimos. Yo quiero, aquí debe estar ese. Vea, el punto 20 es el que les acabo de mencionar, está ahí, es el ejemplo clásico de un campo vectorial donde el teorema de Green falla. El problema es que D es el disco unitario, pero en ese disco unitario este campo no es E1, porque en 0, 0 tienes problemas. En 0, 0. Entonces ahí tienes un huequito. Y aquí está su disco. Ahí puedes integrar acá. Por un lado, la integral le da 0, la integral doble le da 0. Si haces aquí de Q de X menos de P de Y, este te da 0 para XY diferente de 0, 0. Entonces, esa integral doble da 0. Pero por el otro lado, la integral de línea te da 2pi. La vuelta entera te da 2pi. Entonces, ahí tienes un problema que no se puede aplicar porque tienes un huequito. Eso, o sea, aquí
¿cómo le digo? En estos cursos de cálculo vectorial quedan más interrogantes que respuestas, porque la geometría de los dominios involucrados empieza a dar problemas. Entonces, estos dominios con huecos son problemáticos, son dominios que no son simplemente conexos, hay que clasificarlos, hay que darles una clasificación a ese tipo de conjuntos, y eso complica mucho el examen de las cosas, ¿vale? Es eso. Bien. Una cosa que se puede hacer, uso del teorema de Green, es calcular el área acotada por una curva. En principio lo puedes hacer. Este es tu curva. Calcular esta área. ¿Cómo lo harías? ¿Necesitas qué? Necesitas que este señor dé 1. Y hay muchas formas de hacerlo. Escoges P y Q de tal manera que eso le dé 1. Si escoges P igual a y Q igual a X, E menos Y, perdón, A menos Y Q igual a X, le da 2 veces el área, entonces divides por 1/2 y 1/2. Esa es una opción. Y hallas el área de la región acotada por la curva. Otra opción es escoger, por ejemplo, P igual a 0 y Q igual a X. Entonces le queda el área. La integral sobre la curva de X de Y. Correcto. La área acotada por este señor, acá, esta área. Es una manera de hacer ese tipo de cosas. Son observaciones inmediatas. A mí esto me parece muy hermoso, esto de acá. Este es el laplaciano, yo en general uso así, él hace así, Nabla 2. Si la función phi fuera armónica, esto se puede hacer por partes, pues si esto fuera 0, le quedaría que la integral del gradiente de la phi en un contorno lo puede obtener a partir del flujo en el borde. Toda la información del fenómeno, si el potencial fuera 0, el laplaciano fuera 0, perdón, toda esta información acá, en este interior azul, acá, la puede obtener a partir de la información sobre el borde. En eso consiste la teoría del potencial. Tienes la información de algo en el borde y reconstruyes todo lo que hay adentro. Y a partir de eso hay teorías un poco, con ecuaciones un poquito más sofisticadas. Puedes reconstruir cosas a partir de la información que tienes en el borde, reconstruyes todo lo que hay dentro, ¿correcto? Por ejemplo, tumores, cosas así. Lo que esté, con la información que puedes ver del borde, reconstruir lo que tienes adentro. Eso se llama teoría de scattering inverso. ¿Vale? Bien. Vamos al teorema de Stokes. El teorema de Stokes es una versión generalizada del teorema de Green para superficies. Esto es muy sencillo y pasa exactamente lo mismo. El libro hace
varias versiones del teorema de Stokes porque se enfrenta uno al lío que tiene uno. El lío que tiene es que tiene conjuntos muy diversos en R3 y empieza a tener complicaciones con lo que sería el borde de una superficie. Aquí es donde tiene unos líos. Entonces, por ejemplo, supone que el gráfico de una superficie, pero no es el gráfico de una función definida en un dominio en R2, U y B. Y ahí, pues obviamente el teorema de Stokes dice el rotacional sobre la superficie es igual a la integral sobre... Eso es lo que acabamos de hacer, el teorema de Green. El teorema de Green es ese, déjenme... esto de aquí, ¿qué es? Vamos a hacer el F igual a P, Q y 0. El rotacional del F es 0, 0, P de X, Q de Y menos P de X. Entonces, hacia la integral de superficie, estamos en el plan en R3, este es X, Y, Z. Entonces sería ese P de X de Y es la integral doble sobre esta superficie, digamos la I de C, S, I de C es S, del rotacional de F, producto punto de S, mayúsculo, es la integral de superficie, porque es en dirección del normal, es igual a la integral de línea sobre el borde de la superficie de F de S minúscula. De S minúscula, F punto de S minúscula, la integral de línea. No, eso es la manera como está, como es el teorema de Green, si uno lo quiere escribir en forma rotacional. Eso yo lo expliqué en la clase pasada. Entonces, haga lo mismo, pero enchuéquelo. Entonces todo se le sube a R3. Aquí hay una ventaja. La ventaja es que esto tiene que ir, vea, recorrida así la curva. Porque aquí, para tener esta igualdad, podría ocurrir que cambiaran los signos. Porque esto depende de una cosa que se llama la orientación. Y esta también depende de una cosa que se llama la orientación. Lo que pasa es que la orientación es sencilla, es el eje Z. Dice hacia arriba o hacia abajo. Entonces, si tú eliges una orientación positiva, la orientación positiva es si tú caminas sobre la curva, el interior de la curva está a tu izquierda. O sea, aquí estás caminando, aquí está tu mano izquierda y aquí caminas el interior. Entonces es la dirección positiva porque estás yendo, lo orienta más o menos el eje Z. Eso tiene unas cosas un poquito más delicadas. Pero en el plano, la tal superficie es fácil, paso de plano. Y el borde, así sea abierta o cerrada, el borde va a ser una curva simple. La puedes coger como simple. Si subes de dimensión, es complicado. Entonces, este borde en R2 es frontera. Pero si subes a R3, la esfera es una superficie. ¿Quién es el borde? No puedes decir que es frontera, porque la frontera es ella misma. Te friegas. Entonces hay que tener unos cuidados un poquito. Ya casi voy a explicar. Yo no me voy a poner a enunciar porque eso está enunciado en el libro perfecto, con buena letra, buen inglés, bueno, más o menos buen inglés, y de manera levemente precisa.
de manera levemente precisa. ¿Ve? La, la, la que la parte de la orientación aquí empieza a ser fundamental, cómo es orientar. Entonces, más o menos, uno no puede ser descriptivo, pero aquí toca ser descriptivo, pero yo voy a tratar de hacer una descripción. Usted tiene un objeto plano, mire ese objeto plano como si fuera una especie de un oleaje del mar, y usted es como un barquito, viendo hacia arriba. Ese oleaje del mar, esa superficie que tienes, tiene un planito. Ese plano es lo más próximo a la superficie. Ese plano tiene una base. Usted coge una base del plano y el vector normal forman una base de R3. Entonces, usted elige una orientación. La orientación que yo elijo es, digamos que las bases de los espacios vectoriales están clasificadas en dos clases. Dos bases están en la misma clase si el determinante de la matriz del cambio de base es positivo. Y no están en la misma clase si el determinante es negativo. Esa relación es una relación de equivalencia. Entonces, usted puede partir el espacio vectorial en dos clases, en las bases, en dos clases. Entonces, por ejemplo, tienes una que es la base ordenada E1, E2, E3, etcétera, En, la canónica. Entonces, cualquier base que tenga la matriz del cambio de base con respecto a esta, que tenga determinante positivo, tiene una orientación positiva. ¿Estamos de acuerdo? Cuando no, está con otra orientación. Entonces, si usted más o menos intuitivamente, si usted más o menos es parte de la base, como si fuera la barca, es el vector normal, eso varía y usted está estando en la misma clase de equivalencias de la base canónica, ordenada. Por eso necesita la base ordenada, porque el determinante cambia de signo cuando cambia de orden. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ordenada, si usted tiene la base ordenada, por eso es que uno hace en álgebra lineal base ordenada. Y después eliges una orientación. Entonces, en general, cogen orientación E1, E2, E3, por ejemplo, esta es la orientación canónica de R3. Esa es así se escribe la orientación. La otra orientación es la menos esto. ¿Correcto? Entonces, más o menos es eso. Pero, ¿cómo hacer eso con conjuntos? Entonces, cuando uno tiene una superficie orientada, cuando la superficie está como el gráfico de una función y este D está en R2, o sea, esto es una cosa así, esa es su aplicación, ¿no? El gráfico de una función es su superficie. Entonces ahí la persona tiene dos posibles orientaciones, una en dirección, digamos, del eje Z hacia arriba y una hacia abajo. Como yo les explicaba en la otra clase, la superficie orientada necesita orientación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el problema más delicado? Estos teoremas son un poco complicados de probar. Aquí no hay las condiciones para hacer una prueba
lo más limpia posible del teorema, ¿no? Yo ahorita les hago un poquito histórico sobre eso. Y como no hay, entonces más o menos es intuitivamente cómo funcionan las cosas. Entonces, si tengo esto, pues es fácil, esa es yo le puedo elegir una orientación, hacia arriba o hacia abajo. Hago la carta, X, Y, F de X, Y. La parametrización, phi de X, Y igual a esto. Ya, tengo mi superficie, uso cuál orientación, uso, si quiere la orientación en esta dirección, hacia arriba, esa es la dirección positiva, y la negativa es en el otro sentido. ¿Qué quiere decir? Que más o menos aquí, como está el dibujito de la persona caminando, la superficie está a tu izquierda. Esa es la orientación positiva. Ya. ¿Qué dice el teorema de Stokes en ese caso? Pues que la integral del rotacional es la integral de línea. ¿Cómo orienta su curva? En este sentido, la orientación inducida así. Esa es la orientación positiva. Y la normal que eliges es tú como normal. Esa es la orientación que eliges. ¿Por qué? Porque esta de aquí, de la izquierda, esta integral de la izquierda, ella puede tener dos signos. Depende de su orientación. Entonces necesita orientarse. Entonces necesita una superficie orientada. Esta ya está orientada, es el gráfico de una función. Y esa orientada induce una orientación en el borde. ¿Cómo la induce? De esta manera. Elegiste la de hacia arriba, entonces, si estás aquí en el bordecito, al caminar, su superficie está a tu izquierda. Esa es la manera, más o menos, que es inducir esa orientación. Es mucho más complicado de lo que yo quiero decir acá, de lo que pasa acá. Si hay tiempo, yo trato de explicarles por qué las dificultades. Entonces, él hace esto. O sea, no hay ningún texto de cálculo que haga un teorema de Stokes en su generalidad, porque necesita una preparación preliminar topológica grande sobre el tipo de conjuntos que vamos a tratar, en este caso superficies. Y nosotros dimos una definición heurística más que rigurosa de lo que es una superficie. Correcto. No se puede más, pero hay que ir como introduciendo a las personas en este tipo de temas, ¿no? Porque necesitan como herramientas para manejar otros temas. Entonces, eso más o menos es este caso. Bueno, ahí hace más o menos la prueba y hace ejemplos. Ejemplos, por ejemplo, toma este campo y dice que integre la función alrededor de una curva cerrada simple, que es la frontera de una superficie, no importa, la gráfica. Esto es sencillo, ¿por qué? Porque es que el rotacional da cero, entonces la integral da cero. ¿Sí? Eso no tiene... Evidentemente, él está haciendo uso de que sea la gráfica de una, pero puede ser una parametrización general. Sigue siendo válida. Aquí donde uno tiene problemas. Si esa es la parametrización general, ese es una phi de un D, sigue siendo más o menos válida eso. Más o menos válida. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Es que este D aquí tiene que ser abierto. Ahí tiene abierto, es que no, los bordes no. Entonces, el borde de esto queda complicado de definir. Entonces, más o menos a uno lo engatusan un poquito, se engatusa un poquito. Es un cuentico ahí entre verdadero y... ¿Me entienden? Como... ¿Por qué no se puede más?
Entonces usted dibuja un parche aquí, entonces pasa aquí y entonces la vaina es aquí. Y este sería su borde. ¿No? Eso hasta ahí. Pero piense un poquito en la esfera. Vamos a ver la esfera. Antes de... La esfera es... Tomémoslo cerrado. 0, 2 pi y pi. Teta y aquí fi. Esto así, todo, la fi es, vamos a ponerla de radio 1, x es seno fi, coseno de teta, y, seno fi, seno teta, y z es seno de, coseno de fi. Esa me da toda la esfera. ¿Y el borde quién es? Ese es el problema. Pero no me va a decir que el borde sería esto. Podría ser. Esto sería quién. Teta 0. Teta 0 es. Teta 0 es seno fi es 0. O sea, 0, 0, 1. Todo esto va aquí. ¿Sí? Este de aquí. Fi, 2 pi. Perdón, 2 pi fi. 2 pi fi, ¿qué es? 1, 1. Eso queda seno fi. No. Seno fi, 0, coseno fi. Cuando fi es 0, ¿ella dónde está? Cuando fi es 0, está aquí. Cuando fi es 2 pi, viene aquí. Es este arco. Hasta aquí. Vendría así. Si paras aquí, ¿esto daría quién? Esto sería teta pi. Teta pi, ¿qué es? El fi es pi. O sea, ¿es quién? 0, 0, menos 1. ¿Sí? El fi es pi. 0, 0, menos 1. Polo sur. Ese sería así. Todos estos, en ese sentido sería el punto. Y ahora este tiene que ir así. Debería ir así. Esto sería ¿quién? Esto sería 0 fi. 0 fi es ¿quién? 0 fi es 0 fi es seno fi 0 y coseno fi es este. Pero está yendo así, ¿no? Hay que voltearlo. Entonces seno fi así, en esta dirección, es esto así, el que está dibujado. Pero en la otra dirección es para arriba, o sea, se devuelve. Ese sería el tal borde. El tal borde es ese arco de círculo, ese semicírculo, ese meridiano que va del polo norte al polo sur y se
devuelve. Correcto. Ese sería el tal borde suyo. Y funciona. Entonces, ¿cómo orienta ese borde? Si tomas la normal exterior, tienes que inducir. Si tu superficie es tu normal exterior, ¿cómo induces la orientación en ese borde? Hay un poquito de inconvenientes y eso hay que decirlo. Entonces, este tipo de superficies en general se tratan así. Se toma el abiertico. Entonces es la superficie de la esfera, pero ¿qué le quita? Le raja ese arco, como si tuvieras una cuchilla. ¿Sí me entiende? Y queda abiertica ahí. ¿Cómo la completas? Pero ese cosito ahí tiene área superficial 0. ¿No? Entonces, como que no quitara ni pusiera al hacer la integral del rotacional. Correcto. Pero hay problemas porque tú tienes que hacer un concepto más general. Entonces tú podrías correr esto un poquito, usar la periodicidad, un poquito de la cosa, y puedes hacer un corrimiento. ¿Un corrimiento qué es? En vez de hacer ese arco, le haces un corrimiento al teta. ¿Sí me entiende? Pones aquí el teta, haces esto aquí, chun, 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 chun. Un teta 0 a un teta 0 más 2pi. Entonces vas a llenar la misma esfera, pero corres el meridiano un poquito. Un ángulo teta 0, lo corres acá. Con esos dos llenan la esfera. Pero en la intersección tienen que tener la misma orientación. Es lo que pasa. Y entonces ahí se complica muchísimo el teorema de Stokes. Entonces, ¿qué es lo que se hace en general? Este tipo de cosas se llama un cubo singular. Entonces, al cubo singular, ¿qué se hace? Se orienta. ¿Cómo se orienta? Este de aquí es su interior. ¿El borde cómo se orienta? Así, 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 así. O sea, el reflejo de esa curva, usted le da esa orientación. ¿Esa orientación qué sería? El meridiano este de acá sería el meridiano positivo, digámoslo así, ese meridiano M+. Le agregas un punto, el polo norte, le quitas, llegas al polo sur y le quitas el meridiano más, pero con signo menos. Estos puntos no quitan ni ponen, o sea, al integrar, le queda la integral sobre la curva y le queda válido el teorema de Stokes. ¿Correcto? ¿Qué necesita para la validez del teorema de Stokes? Necesita. Entonces, cuando le dicen que el borde de la superficie, el borde no lo tiene, es 0, un punto. Porque identifica un punto con qué? Con que yo vengo acá, de arriba a abajo, y me devuelvo. Entonces llego a un punto, cancelo este, y la integral sobre un punto es 0. Si el campo es un campo de clase C1, correcto, si es de clase C1, si es un buen campo, o sea, necesita que su superficie esté metida en un abiertico y que el campo vectorial que esté involucrado sea de clase C1, que tenga derivadas
y esas derivadas sean parciales, esas derivadas parciales sean continuas también, ¿vale? Pues aquí tenemos, es el teorema, ya les expliqué cómo se induce ahorita miramos ejercicios, el teorema de Stokes en su versión general, eso es lo que explicaba él aquí, que la tal frontera misteriosa, el teorema de Stokes acá tienes una superficie orientada. Sin orientación, aparentemente el teorema de Stokes sí funciona en la cinta de Möbius, porque yo le induzco la orientación al borde, como les expliqué. Usted parametriza la cinta de Möbius, así, aquí, chun, 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 lo que sea, y lo manda acá, la phi. Este es un cubo singular, y orienta como rácate, 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 rácate. Esa orientación se le imprime a su imagen. Entonces, en la cinta de Möbius funciona porque es un cubo singular, aunque aquí queda uno confundido porque no ve cómo, pero porque no le dicen a uno cómo induce la orientación. Lo que pasa es lo siguiente, ¿verdad? Lo que pasa es que cuando tú tienes una superficie, yo puedo tener dos parchecitos. Entonces, esos dos parchecitos, su intersección, deben conservar la misma orientación. O sea, deben inducir la misma orientación. Entonces, al pegar una superficie por una cantidad infinita de parches, tú debes tener la posibilidad de que en cada punto, a lo sumo, haya un número finito de parches. Eso se llama paracompacto. Que tenga cada punto del cubrimiento de lo que usted está cubriendo, tenga al final un número finito de parches. Inventes yo no sé si los balones de fútbol eran como en la época antigua, cuando yo era niño, que le ponían un poco de parchecitos a los balones de fútbol, como hexágonos, ya ni me acuerdo, y de varios colores. Pero así es, o sea, son parchecitos, pero se intersectan. Entonces, ¿cuántos parches puedo hacer? Realmente puedo elegir un número, por cada punto, un número finito de parchecitos. Entonces hay una cosa que se llama la aproximación de la identidad. Y él la necesita porque es que en estas intersecciones, para definir lo que es la integral sobre una superficie bien hecha, ¿nosotros qué hemos hecho? ¿Integrales sobre quién? Sobre superficies parametrizadas. Cuando uno tiene superficies parametrizadas, no necesita casi hablar mucho de orientación porque la induce. ¿La induce cómo? La induce a partir de esta manera. O sea, como un cubo singular, tienes aquí tu región D, si es así, aquí está tu superficie, lo que sea. Entonces, el borde de la superficie la induce a partir de la imagen de esto. La imagen de eso le da unas curvas, las cuales se pegan y con esa orientación hace las cosas como yo hice con la de la esfera, ¿vale? Entonces, evidentemente, ese es su teorema de Stokes. Necesitas obligatoriamente que esta F sea de clase C1, pero no sobre la superficie. Porque sobre la superficie, yo quiero que miren el cascarón. Tengo un cascarón. En ese cascarón yo tengo que derivar. Yo no puedo tener el cascarón está acá, aquí está su campo vectorial sobre el cascarón. Derivar, ahí cómo hago, digamos un punto P más H, se me sale de la superficie del cascarón, posiblemente. Entonces, ¿cómo induzco un concepto de derivación? Aquí puedo inducir uno, uso que pueda extender, que el campo lo tenga definido en un abierto que contenga el cascarón.
un abierto que contenga el cascarón y que el campo esté definido en ese abierto. Entonces ahí puedo derivar. Es la manera como se hace. Porque no tengo maneras de derivar en los parches. En los parches yo puedo tener un abierto y lo intersecto con el parche. Digamos, tengo una bola abierta, completa, sólido. Lo intersecto con el parche, pues me da el parchecito y un borde no entra. Ese es el... Pero sucede que ahí, hablar de derivación, tengo ese parche. Si hago P más H, me sale posiblemente del parche. Entonces, ¿cómo derivar? Ahí podría decir que P más H, los que es P más H que estén dentro del parche y aproximarme al P. Inducir una derivada. Entonces, lo que se hace en general es usar derivadas tipo direccionales. Uno toma en el parche, toma una curva y ahí hace una especie de derivadas tipo direccionales. Eso hace que uno hable de derivadas covariantes e inducir una cosa que se llama la conexión. La conexión es una manera de derivar de otra manera, teniendo en cuenta mi espacio, no el ambiente. Yo aquí puedo inducir una derivación a partir del ambiente sobre el cascarón. Son conceptos bravos, o sea, es delicado. Pero aquí no tenemos ese lío, ¿no? Entonces, aquí necesito que el campo vectorial esté definido en un abierto que contenga S, de clase S1, en un abierto que contenga S. ¿Por qué? ¿Qué significa que una cosa sea C1 en ese cascarón? Si no lo tengo definido sino el cascarón, y no tengo vea, piensa en la esfera, vamos a pensar en la esfera. Mi es la esfera. Tengo el punto P en la esfera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué significa derivar? Yo tengo que hacer una especie de cociente diferencial, una diferencia entre la función en ese punto y los próximos al punto. Tengo P y P más H. ¿Qué pasa con el P más H? Se me puede salir de la esfera. Casi todos se me salen de la esfera, salvo que harán algunos por acá, de pronto. ¿Qué sentido tiene? No puedo ser tan impreciso. Y ahí el libro está siendo impreciso. Entonces hay que meterle un abierto que esté contenido que contenga, a mi superficie. ¿Vale? Aquí hay que agregarle que es esté contenida en un abierto omega, un dominio de R3, y ahí sí el campo C1 en omega. Tranquilo, ahora sí, no hay problema. Porque es que el cascarón me quedó difícil. No tengo cómo decir. ¿Vale? El resto del teorema es válido. ¿Qué es? ¿Qué relaciona una integral de superficie con su borde? ¿Qué hace el teorema fundamental del cálculo? Relaciona una integral en un intervalo con su borde, el valor en sus extremos. Este está haciendo como la derivada y este está haciendo como la primitiva, digamos, como la función, el borde. ¿Sí está claro? Este es un teorema tipo fundamental, es un teorema fundamental del cálculo. Es el teorema de Stokes. ¿Listos? Entonces vamos a mirar qué puede... Bueno. Dice acá, en este ejemplo, esa es la superficie mostrada en la figura 824,
con la orientación indicada y F este cálculo le pide que calcule la integral de ese rotacional. Pues una manera es, me lleno de alientos y calculo la integral de ese rotacional, esa integral de superficie, calculo el rotacional o uso el teorema de Stokes, porque este campo que está visto en R3, S1, yo puedo ver la superficie metida en R3, pero el campo en R3 o en algo que contenga la superficie está S1. Esto tiene todas las derivadas en R3, entonces no hay problema. ¿Quién es la superficie esa? La superficie es esta. Entonces le piden que calcule con esta dirección, la normal exterior. Esta es su trayectoria. Entonces, ¿qué es lo que le piden? Perdón. Que calcule la integral de este campo. Y, x e a la x por y. Si estamos bien, pero miro bien. Y menos x e a la xz. El campo es y menos x e a la xz. Ese es su F, que es un fantástico campo. Le piden la integral del rotacional de ese campo. Pues, ¿qué vas a hacer? Entonces, ¿qué observas? Induces, y esto es la integral sobre esta curva. ¿Cuál es esa curva? Una circunferencia de radio 1, recorrida una sola vez, en sentido contrario a las manecillas del reloj. Ahí, ¿qué pasa con el campo? Es la integral del campo, esto llamémoslo P, Q, R, o sea, P de X más Q de Y más R de Z sobre esta curva C, pero sucede que aquí la curva, ¿cómo está parametrizada? Coseno de teta, seno de teta, 0, teta entre 0 y 2pi. Entonces, cuando este campo, ¿cuál es? P, ¿quién es? Y. ¿Quién es? Q menos X. Y R es E a la XZ. Entonces aquí ya sabemos que no importa lo que dé, esto da 0, porque esta componente es 0. Estaría Y, seno teta, ¿por quién? De X, que sería menos seno al cuadrado de teta, ¿sí? Esta es X, es menos coseno teta, por de Y, que es coseno teta, o sea, menos coseno cuadrado de teta, entre 0 y 2pi de teta. Eso da menos 2pi. Vamos a ver si menos 2pi. Pero esto tiene una cosa interesante. ¿Puedo borrar acá esto que dice? Esto está hecho en el libro, eso es una ventaja, que el libro es una belleza. Estas cosas son fantásticas. Esa es su S. Dígame, yo quiero que mire lo siguiente. El valor es lo mismo que si yo tomo esto. Sí, debería. Es lo mismo. No importa qué tan re larga sea esa vaina, esa superficie, es lo mismo. La integral es lo mismo. O sea, el flujo a través de esa superficie es la circulación tangencial, es la misma. No importa si la superficie es este pedazo de parche plano, no importa. Ni tampoco importa si es este de aquí, no importa.
El flujo es exactamente el mismo. Claro, eso es una cosa interesante del ejercicio. Él no dice la S, pero dice es el borde de la S. ¿Está bien? Bien. Esto es el teorema de Stokes. Vamos a suponer que F es un campo con todas las de la ley y aquí usan para rotacional, usan la letra curl. El rotacional, o yo uso esta notación mejor. Este de aquí es el teorema de Stokes. ¿Esto aquí qué es? ¿Esta componente qué es? ¿Qué hace? ¿Qué hace cuando uno hace el rotacional? Le toma la componente normal de este campo y lo integra como una integral de superficie porque se vuelve escalar. La componente normal, o sea, es esto que él hace aquí. Observe que esto de aquí es en negrita, que no se nota mucho. Esto de aquí es en negrita, el DS. Y este de aquí es la componente normal. ¿Qué es lo que hace? ¿Recuerdan en la parametrización de la integral de superficie? Chan, chan, lo que sea, f de lo que sea, el de aquí, producto punto, la norma del normal. El vector normal, phi por phi el vector normal. ¿Sí o no? Es el campo, perdón. Es el campo vectorial f punto ds, es la f aquí, producto punto el vector normal. Entonces, si multiplica y divide por la norma f, producto punto n sobre su norma, y aquí la norma, este de aquí es la componente normal del campo, porque este es de norma 1, la componente normal del campo, producto la norma del normal, eso es una integral de superficie, pero este es un campo escalar. ¿La componente normal qué es? Un campo escalar. Entonces le dice, esta es la componente normal del campo, o sea, una integral escalar, este de acá es la integral de superficie y esta es la integral de línea. ¿Qué es la integral de línea? Hace la misma raciocinio y es la componente tangencial del campo, la integral de la componente tangencial del campo, ¿no? Entonces aquí en eso vas a suponer que, bueno, tienes su campo vectorial, tienes una superficie, aquí vamos a hacer chambones, tengo mi campo, aquí está mi superficie, chun, 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 aquí voy a tener un puntico, voy a hacer una bola de radio pequeñito, ¿vale? Una bola, y la intersecto con mi superficie. Esa bola intersectada con la superficie me da un parchecito. Este parchecito llamémoslo S sub rho. ¿Está bien? Ese parchecito, ese cascaroncito, eso tiene un radio rho. Tengo mi superficie, el cascarón, y tengo una bola, y lo intersecto. La bola corta y forma un pedazo de vaina ahí, de superficie, con la bola. Eso es parte de la bola, una cosa así. El radio rho. Sobre esa bola hay un campo vectorial, campo que fluye, ¿correcto? En esa bolita. Entonces, ahí él es alegre un poquito, toma una bolita y le calcula el teorema de Stokes a esa bolita, a ese sub rho. ¿Qué le da la integral?
Si usa el teorema de Stokes, algo parecido a esto, digamos, tengo un cascaroncito aquí. Por eso es este ejercicio. Miren este ejercicio bien. ¿Esta es la intersección de quién? De su superficie con qué bola. Con una bola, lo que sea. Y de este cascaroncito, lo que sea. Entonces aquí tengo mi superficie, lo que sea. Aquí tengo una bola grande, bola, y la intersecto con mi superficie, eso da lo que sea. Eso me da esta superficie. Al intersectar la superficie con mi bola, seamos un poquito salvajes, esto daría como una cosita así. Hago la ro chiquitica, para que me dé una cosita como así. Esta es la parte de mi superficie, esta. Que eso es lo que me está diciendo aquí en este ejemplo. Esta S1 es lo mismo que si fuera esta S. S1 es este de aquí. Pedazo de planito, no importa. Correcto. Entonces aquí, en este de aquí, que es parte, esta es mi bola, esta es la que yo llamaría ese subro. Intersecto, cascaroncito con esa. Entonces, tengo esa cosa. Entonces, ¿qué hago? Aplico el teorema de Stokes. Esto de aquí me da la integral sobre el bordecito. ¿El bordecito es qué? Una curva, ¿en dónde? En la esfera de radio ρ, una curvita. Puede ser una locura, pero es una curvita. Correcto. ¿Qué pasa con esta parte de acá? A esta parte de aquí yo quiero que miren, es la componente normal. Esta es la integral de superficie, esta es la componente normal. Este es un número. ¿Por qué hace esto? Esto es una integral de un campo vectorial producto punto. Para no entrar en pendejadas, realmente una integral doble. Como es una integral doble, sea lo que sea, no miren esto, piensen en el concepto. Esto es una integral doble. ¿Qué hace una integral doble? Puedes usar el teorema del valor medio de integración, que es un punto de la región por el área. Correcto. O sea, un punto de la función, en este caso, esta función, un punto, porque este sí es un campo escalar, esta de aquí es un campo escalar, un punto, calculado en un punto de este bichirico, un punto ahí, a eso le da el área, porque es un escalar, correcto, eso le da el área. Entonces, ¿esto le da qué? Este integral está dando un punto aquí. ¿Ese Q dónde está? Pues un punto de este cascarón. De este cascarón, un punto aquí, un Q aquí. De ese cascaroncito. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que le da? Este punto por el área de ese. ¿Cuál es el área de eso? El área de ese cascarón. ¿Cuánto le da? Pi por el ρ al cuadrado, si quieren. Si es bien pequeño. Entonces, vea, esto de acá es integral de superficie. Entonces, esta de acá, usando el teorema de Stokes, eso me da la integral de línea. Correcto. Y esto hace el límite. Al hacer el límite, ¿qué le da el punto centro? La normal en el punto P. Es la componente normal. ¿De quién? Del rotacional en ese punto. La componente normal del rotacional es lo que le está dando. O sea, esto le dice, la circulación por unidad de área le da ¿qué? El rotacional.
la componente normal. O sea, ¿qué tanto rota con respecto al eje? Si esto fuera tangencial, ¿qué da esa cosa? Cero. No hay rotación, correcto. Eso es lo que pasa. Eso se llama, eso es lo que estamos haciendo acá. Depende si estás yendo, si su campo vectorial B es el campo de velocidad de un fluido y él va en la dirección tangencial, en esta dirección, esta integral es positiva. O sea, el rotacional es positivo y es rotación. Si es perpendicular, es negativo, es cero. Si es vertical o es negativo, depende cómo sea la circulación. Entonces, lo que hace el producto interno con el vector normal, ese se llama la circulación, ¿no? Oh, ¿esto qué pasó? Oh, ahora, ¿dónde estaba? Ya se me olvidó. ¿Qué página era eso? Bueno, aquí me toca un momento. 450, vamos a poner 400. Yo creo que esto es muy... Eso es lo que pasa, ¿verdad? Esta parte de acá, ve esto que pasó, esta parte de acá es lo que le da la circulación, que tanto, pues se llama la circulación, esta integral por unidad de área del límite, esto le da el rotacional, perdón. Entonces, cuando es positivo, negativo o cero, ¿no? Entonces, la circulación de B por unidad de área le da la componente normal de el rotacional. Eso es lo que está viendo el rotacional. ¿Qué tanto? Como pasa como la Tierra, la Tierra tiene un movimiento de traslación, gira, pero un movimiento cuando rota sobre sí mismo. Y eso es lo que le está midiendo el rotacional, ¿no? Bien, aquí, bueno, aquí hay como que el rotacional en coordenadas polares, etcétera. ¿Qué pasa? Esta tabletica algo tiene. Bien. Este del gatico es bueno, es chévere, es una buena historia de las caídas del gato. Es bien bonito el teorema de Stokes. Bien, bueno, vamos a hacer algunos ejemplos aquí rápidamente. Pero aquí, ¿por qué no vimos la ley de Faraday? Aquí está. ¿Por qué no la habíamos hecho? Ok, ahora sí. Vamos a hacer la ley de Faraday. Es E es el campo eléctrico que depende del tiempo, H el campo magnético, ambos dependen del tiempo. En R3 es una superficie con frontera C, lo que hicimos, ¿no? Entonces, la circulación del campo eléctrico alrededor de esa curva
Eso se llama el voltaje alrededor de C. Y la integral de superficie, esta es la superficie, lo que sea, la integral de superficie del campo magnético es lo que uno llama el flujo magnético a través de la superficie, ¿no? Entonces, ¿qué le dice la ley de Faraday? Dice que el voltaje alrededor de C, o sea, este de aquí, es igual al negativo, al cambio negativo, a la rata de cambio del flujo magnético a través de C. ¿Eso qué es? ¿Qué le dice la ley de Faraday? Que el voltaje este es igual a ¿quién? A la derivada con respecto al tiempo de esto. Menos. Con signo menos, muy bien, gracias. Al negativo, muy bien. Eso es lo que le dice la ley de Faraday. Entonces le dice acá el ejercicio, dice, muestre que la ley de Faraday se sigue de la siguiente ecuación diferencial parcial conocida como una de las ecuaciones de Maxwell, que es que el rotacional del campo eléctrico es menos la derivada de el flujo magnético a través de la superficie. ¿Estamos de acuerdo? Ya, acabó. Necesita hacer el ejercicio. Ya no, el teorema de Stokes. Obviamente la superficie tiene que ser orientable, ¿no? Pues ya acabó. ¿Acabó o no? Faltaría ver cómo cambia el literal, porque ahí no tenemos el flujo, sino Vea, vamos a hacer varias cosas ahí. Entonces tengo la integral. Tomo, esa es la superficie. Está a su borde, cualquiera. Entonces, la integral de h, lo que sea, no me interesa, coma t punto ds, y voy a derivar con respecto al tiempo, y le clavo un signo menos. De acuerdo a la ley de Faraday me dice que esto es la integral, ¿sobre quién? Sobre, la integral sobre el borde ese, ¿de quién? ¿No? Entonces, vea, eso es lo que tengo yo, la ley de Faraday. Dice que eso lo puede deducir a partir de una ecuación. ¿Cuál? Dice, obtenga eso a partir de la ecuación, ¿cuál? El rotacional el campo eléctrico del campo eléctrico es igual a la derivada respecto al tiempo del campo. igual a menos, ¿no es? Vamos a ver si dice, dedúzcalo de ahí. Acabó. Entonces, vamos a empezar aquí. ¿Qué hacemos? Vamos a integrar este de aquí con respecto a ese. Integrar sobre ese, perdón. La integral del rotacional cruz E de S. Pues esto es la integral sobre el borde de S de E. Aquí punto de S, ¿no? Aquí. Punto de S grande igual aquí punto de S pequeño, que es de longitud. Entonces, si integra esto, es la misma integral de superficie de ¿quién? De menos de h de t producto punto del de S. Entonces aquí vienen las cosas, ¿por qué son útiles? ¿Por qué es útil esos teoremas que uno tiene que derivar bajo el signo de la integral? Por ejemplo, si usted tiene una función, lo que sea, una doble, f de x, y, perdón, lo que sea aquí algo de x. Entonces tú puedes derivar con respecto a y, esto es meterla aquí, lo puedes hacer.
si esto no depende del y, claro. ¿Correcto? ¿Por qué? Digamos, piensen lo siguiente, que la integral, ¿qué es? La integral es una suma. Entonces la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Con buenas condiciones del h, usted puede tomar esto que está integrando es con respecto a lo espacial y no tiene nada que ver con lo temporal, es como si tuviera una suma. Entonces la derivada temporal la puede sacar del integral. ¿Y qué es lo que hay que concluir? ¿Qué es lo que hay que concluir? Vea, hay que concluir que Esa misma igualdad, pero sin el término de la mitad. esto, la ley de Faraday, hay que concluir es esto. Esa es la ley de Faraday. Eso es lo que hay que concluir esto. Ya. Eso es todo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí él hace la explicación que es muy interesante. Tiene el cable eléctrico alrededor, la circulación, que es el voltaje, y lo relaciona con el flujo. Y no importa si esta superficie es así, así, como sea, no importa el flujo, lo mide es a partir de la circulación, no interesa. ¿Sí ven? Bien. Vamos a mirar esto es una, vea, por ejemplo tiene S una superficie sin frontera, o sea, la integral del borde es 0. Y E es el campo eléctrico que es perpendicular a la curva. Muestre que el flujo es constante, pues, obvio. Este de aquí es 0, este es perpendicular, es 0. Este integral es constante. No, este número, esta derivada es constante. Entonces, este integral es no constante. Una constante, no depende del tiempo. O sea, la integral sobre S de H punto de S es una constante. Entonces, que al derivar con respecto al tiempo va a ser. ¿Sí? Ya, son ejercicios ahí. Ahora, el 13. S es una superficie cilíndrica de este tipo. ¿Cómo se dibuja aquí? Como es esta figura, está compuesta por estas dos superficies, ¿no? Y tiene este campo eléctrico, este campo vectorial. F de X, Y, Z igual a esto en Y, listo. Dice, halle la integral del rotacional del F. Aquí vamos a suponer que ese pegamento ahí, la superficie no es tan chévere, pero tampoco es horrorosa. Donde se pegan, no es tan suave la cosa. Pero eso digamos que lo podemos quitar, no tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué pasa con se aplica el teorema de Stokes? Da la integral sobre esto. Acabo. Entonces, donde aparezca un Z, eso da 0. 0, 0, le queda la de acá. 0 le queda la de acá y aquí da 0. Acabo. Eso le queda fácil de hacer el cálculo. ¿Sí es claro? ¿Qué le queda? Le queda una integral de línea de ese campo. ¿De cuál campo? ZX más Z cuadrado Y más X
de x más z al cubo yx más y de y más z a la 4x al cuadrado de z. ¿Y quién es el c? El c está parametrizado por c de t igual a coseno de t, seno de t, 0. T entre 0 y 2pi. Este hace de x, este hace de y, este hace de z. Entonces aquí tú miras donde aparezca un x, un z, todo a 0. Esto a 0, 0, 0, 0. Este ya a 0. ¿Qué le queda? La integral de x de x. La integral de x, ¿cuánto es? X, ¿cuánto es? Coseno de t, de x es su derivada, menos el seno de t. Ahora aquí le queda y de y, más seno de t, por el coseno de t, de 0 a 2pi. ¿Cuánto es eso? 0. ¿Sí quedó claro? Ya. No importa cómo sea. Es que esto puede ser así o puede ser esto así. Acabo. No importa cómo sea la superficie. El flujo a través de la superficie calcula la circulación y ya está. ¿Listo? Bueno, ahí les recomiendo hacer ejercicios. Bien, voy a hacer un comentario. Sí, ahí les dejo ejercicios, revisen, hagan ejercicios. Es que esto toca hacer ejercicios. Aquí voy a hacer una cosa rápida. Esto es lo que llaman los campos conservativos. Son campos que no son independientes de... El trabajo es independiente de la trayectoria que elijas. Entonces, aquí obviamente él hace el ejemplo del campo con potencial gravitacional, que él es el gradiente de este potencial, eso lo hace ahí. Entonces más o menos hay un resultadito que es más o menos simple de ver, que es que estas cosas son equivalentes, que tienes un campo de clase C1, obviamente en R3, excepto posiblemente en un número finito de puntos que no es tan horroroso. Entonces son equivalentes. Es equivalente a que la integral es 0 para toda curva cerrada. Para toda. No es que para una sí, no, para todas. Las curvas cerradas, la integral sea 0. Que la integral sea independiente de la curva que una los dos puntos, por aquí y por acá, da lo mismo, que sea el gradiente de alguna función o que el rotacional sea 0. Todas esas condiciones son equivalentes. Obviamente esta implica esta de manera fácil. ¿Por qué? Porque ¿qué curva cerrada es esta? Chun, voltea esta, Y la otra no se llegó. la voltea para acá. Acabó. Bueno, C1, C2, usa hipótesis, o sea, esto implica esto, obvio. Que esto implique esto. ¿Por qué? Si la rotación es 0 con esto, usted puede sumar. Lo que este implique esto, que no importa la curva, es fácil. ¿Cómo construyes ese gradiente?
usas esta idea aquí, tomas aquí un punto cualquiera, si quieres puedes tomar 0, 0, un punto cualquiera, obviamente donde esté definido el campo, y lo unes con un punto X, Y, Z. Usas esta curva. Como es independiente de la curva, esta o esta o esta, no importa, usa esa recta que une los dos puntos, e integras la integral de línea sobre esa, y ahí obtienes el gradiente. ¿Correcto? Esto ahí está. Ahora con esta, como ya tienes esta, ¿qué pasa? Obviamente el rotacional de un gradiente es 0. Ahora, si el rotacional es 0, ¿qué pasa con este de aquí arriba? Por el teorema de Stokes acabó. Bien, acá hay lo que yo les explicaba, las interpretaciones físicas de lo que significa el rotacional cuando rota sobre sí mismo. Depende de cómo sea su campo. Si es un campo, por ejemplo, de vectores velocidad, el campo si la velocidad de un fluido que es tangencial al fluido, cuando el rotacional no es 0, es lo que llaman un vórtice. O sea que si pones una cosita de estas como una especie de hélice imaginaria ahí, él se mueve, pero también gira sobre sí mismo. Como una hélice, como la hélice de un helicóptero, digamos. Ella gira, pero también se mueve sobre sí misma. Eso es un vórtice. El rotacional no es 0. Por eso es que los helicópteros son medio fregados. Ellos pueden, si no logran generar cierta estabilidad, la vaina se le friega porque genera un vórtice y se estrellan, ¿no? Eso es lo que les pasa a ellos. Toca hacer que la vaina sea, que el movimiento sea 0 para que le dé tranquilidad, si no, un vórtice ahí lo friega, correcto. Hay que tener mucho cuidado con eso. Eso es, Aquí hay ejemplos de cómo construir eso. Ahí se lo dejo que ustedes terminen. Hay ver que el campo gravitacional él es el gradiente de alguien. Ahí se las cuentas, todo perfecto. Lo que es en R2 como es, cuando estas son iguales, es un campo gradiente. Cuando la derivada de este con respecto a X es la misma derivada de este con respecto a Y. Eso es el teorema de Stokes, pero en el plano. El teorema de Stokes en el plano es el teorema de Green. Se necesita, para que valga, que los campos sean de clase C1. Si no es de clase C1, se le friega la cosa. Bueno, ya esto... Si aguantan el teorema de la divergencia, o lo dejamos para el jueves. Jueguen mejor. Sin llenarse uno de tanta cosa, asimilen. Esto es tieso. Entonces, en la otra clase, hacemos el teorema de la divergencia de Gauss y acabamos el curso. Qué manchera. Yo iba a hacer después una anotación de historia. ¿Una qué? Un pedacito de historia del maestro. El teorema de Stokes fue muy complicado obtener una demostración limpia, porque aparentemente, intuitivamente es sencillo. El problema de muchos hechos geométricos es que intuitivamente son simples, pero a veces las pruebas son difíciles. Entonces, casi siempre las primeras demostraciones del teorema de Stokes estaban equivocadas. Entonces, Gauss trabajaba el electromagnetismo. Hay una del electromagnetismo que es la ley de Gauss.
Y Gauss estaba haciendo trabajos de campos magnéticos en el plano y usó la variable compleja. Y él encontró una versión de este tipo de teorema, el teorema de Green, digamos una versión, que es el teorema de Cauchy. El teorema de Cauchy es una versión cuidadosa de este teorema de Green en el plano, igualito. Gauss le escribió a Bessel y le dijo, yo tengo esta teorema, creo que es verdad, pero adolece de que el teorema de Green no hay una demostración limpia y necesita de la prueba de la continuidad de la derivada. Por eso él no la publicó. 13 años después la publicó Cauchy, usando el teorema de Green, que todavía no tenía una prueba limpia. El teorema de Green no tuvo demostraciones limpias tan simples, no es un hecho tan fácil. En general hay que ir a libros bastante avanzados para poder tener una prueba muy limpia del teorema de Green o del teorema de Stokes. Entonces, con el teorema de Stokes pueden probarse, como hizo Scherr, el teorema de Gauss-Bonnet, o sea, clasificar todas las superficies compactas que hay en R3. Son la esfera, esencialmente, desde el punto de vista topológico, la esfera, un toro, un dos toro, o sea, dos bichos con una vaina con dos huecos, un tres toro, una vaina con tres huecos, un cuatro toro, una vaina con cuatro huecos, así. Eso es todas las superficies compactas que hay en el universo. Todo depende de la curvatura. Y eso lo hizo prácticamente, se hace a partir del teorema de Stokes. Eso, listo. Eso fue en 1810 por ahí. Eso no fue fácil. Bueno, nos vemos.